Aquel 27 de marzo de 1977, el sol de la mañana y el mágico azul isleño no hacían presagiar en absoluto nada de lo que pocas horas más tarde estaba por ocurrir. Volando desde los cielos atlánticos, un jumbo de la Pan Am con 378 personas en su interior toma rumbo a Las Palmas de Gran Canaria, al tiempo que otro jumbo holandés de la KLM lleva en su interior 234 pasajeros con la idea de alcanzar el mismo destino. A partir de aquí, una continua cadena de hechos convierten aquel idílico día en la jornada más sangrienta y luctuosa que se recuerda en el archipiélago canario. Avisos de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria, obligando el desvío a la isla de Tenerife, colapso en la pista del aeropuerto de Los Rodeos, malas comunicaciones, un inesperado cambio de las condiciones climáticas, la desesperación de las tripulaciones y un destino señalado por el triste récord de 582 víctimas mortales. Y el enigma de un pueblo marcado por la tragedia. 27 de marzo de 2007, 30 años después, con el mismo cielo azul de entonces y con la misma oscuridad del recuerdo, con olor a humo y a desgracia, homenajeamos a los que fueron y a los que son. Aquellos que dejaron su último aliento en el despegue hacia el verdadero cielo, y también aquellos que, con su solidaridad y corazón, dibujaron horizontes de vida para aquellos que creían perderla. Para aquellas generaciones que vieron ante sus ojos lo ocurrido y abrieron las páginas de los periódicos día a día con el cuentagotas de una víctima más y otra más y otra y otra, y para las generaciones que han tenido la fortuna de no vivirlo, para que el conocimiento de su historia les haga reflexionar sobre el valor de un instante. La invitación queda hecha. Entre nosotros, hacemos homenaje a las personas que formaron parte de la tragedia de Los Rodeos. Bueno, Reme, de esta forma comenzamos este especial presentando directamente a nuestro investigador del misterio, Juanca Romero. Buenas tardes, Juanca. Buenas tardes. Una introducción que yo creo que nos ha dejado a todos ya de entrada un poquito escalofriados, ¿no? Estoy seguro que los invitados que vamos a tener esta tarde aquí, todos, con las cosas que tienen que contarnos, estarán ahora con los pelos de punta. Y muchos que no estuvieron, incluso que no habían nacido, que esta tarde van a tener oportunidad de conocer un hecho, yo creo que sin parangón en el archipiélago canario, ¿no? Bueno, vamos a comenzar presentando a nuestros invitados que nos acompañan en este primer bloque de este programa. Comenzamos por Óscar Valencia, bombero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No voy a rectificar que no soy bombero, era conductor de ambulancia, ¿eh? Ah, bueno, perfecto. Vale. Era conductor de ambulancia en ese momento, aunque hacíamos la de bombero, hacíamos de señalero, hacíamos de todo, ¿eh? De acuerdo, muchísimas gracias por venir. También tenemos con nosotros a Roberto Álvarez, coordinador de Iberia en su momento. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, fenomenal y un poco impactado porque hacía 30 años que no veía esas imágenes. Duras, ¿verdad? Durísimas. Además la viví in situ y entonces era muy joven, pero realmente me impresionan. Bueno, continuamos presentando con nosotros también a Miguel Ángel Artiles, maquetista de aviación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pues muy bien. Igual que Roberto, un poco impactado al ver algunas de las imágenes nuevas por primera vez para uno y que lleva a uno al recuerdo de hace 30 años, cuando uno en aquella época era pues chavalín de 19 años. Y las primeras muestras que vimos en ese accidente pues marcaron bastante después a uno, vamos. Bueno, pues bienvenido, claro que sí. También tenemos con nosotros a José Honorio Pérez, abogado y coleccionista de postales de aviación. Muy buenas tardes. Sí, señor, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias.
Yo igualmente que todos los contertulios, vamos, estoy recordando ese día estaba en el aeropuerto, me gusta la aviación, soy un gran aficionado a la aviación desde pequeño, me he criado en la zona y ese día, al ver que venía una gran afluencia de aviones de Las Palmas desviado por el tema de la bomba, del aeropuerto de Gando, pues evidentemente me puse las pilas y salí con un par de amigos, Norberto Feble y el hijo del que fue senador de La Laguna, Alberto de Armas. Nos fuimos al aeropuerto, me puse a sacar fotos y de hecho estas fotos que están aquí sobre la mesa pues fueron sacadas por mí del Jumbo de la Panam, vamos, concretamente a la llegada y la que se ve con niebla pues es un cuarto de hora antes del accidente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, pero como toda gran historia, yo creo que hay que comenzar siempre por el principio, ¿verdad, Reme? Claro que sí. Todo comienza, como bien escuchaban ustedes en ese vídeo introducción a este 30 aniversario de esa catástrofe en el aeropuerto de Los Rodeos. Quien les habla, 2 años de vida, Alberto no había nacido y la verdad que nos impactan dichas imágenes. Hemos leído muchísimo acerca de este tema y la verdad que si para nuestros invitados fue pues un shock lo que vivieron ese día, imagínense ustedes para los jóvenes que hoy en día pues se interesan de esa catástrofe vivida en el aeropuerto de Los Rodeos, que todo comienza en Las Palmas de Gran Canaria con esa amenaza de bomba y realmente la bomba fue aquí, por decirlo de alguna manera, ¿no? En realidad sí. Sí, además primero porque vamos a situarlo en la época, es decir, no estamos hablando del Tenerife del 2007, de la sociedad de 2007, estamos en épocas en donde todo lo que suena a Franco está muy reciente y con eso vive la sociedad. Lo sitúo ahí porque ese aviso de bomba, una explotó en una pequeña tienda de la terminal y otra no llegó a explotar, fue aviso, pero se le ha atribuido a un grupo que buscaba pues la liberación y la independencia del pueblo de Canarias, ¿no? Bueno, pues en esa situación, digamos, sociopolítica es donde se producen hechos como el que vamos esta tarde a describir largo y tendido aquí, ¿no? A partir de ahí, pues, habría que sumarle un cúmulo de situaciones y de casualidades en muchos casos que llevan al desenlace imprevisto, que era este, ¿no? Juanca, estamos hablando de un día normal, un día en el que en el aeropuerto de Los Rodeos, ustedes dos que estaban allí presentes, bueno, estaban todos, ¿verdad? Sí. Todos estaban presentes. Era un día normal, hacía buen tiempo y de repente lo que iba a parecer, pues bueno, una tarde ajetreada en el aeropuerto, se comienza a teñir de niebla, como es usual en Los Rodeos, y comienzan a pasar determinadas cosas. Exacto. Bueno, Los Rodeos tienen una peculiaridad muy especial que es, por ejemplo, que un día puede amanecer perfectamente muy luminoso, un día espléndido, y en muy poco tiempo, desde lo que se suele decir la zona de los naranjeros hasta los huevos duros, como conocemos normalmente, se mete en un banco de nubes, de niebla, más bien son nubes bajas, ¿no? Estamos a la altura más o menos de los alisios, el aeropuerto está a 600 y pico metros de altura, más o menos la altura de esos alisios, ¿no? Y esas nubes bajas. Y se encierran ahí, y esa pues era el día en concreto del que estamos hablando, una mañana clara, un día totalmente despejado, y luego ya empieza la pequeña llovizna que se va formando y se va metiendo esas nubes que se van metiendo cada vez y se van haciendo más espesas, que no dejan ver aparentemente nada, ¿no? De hecho es que según cuenta todo lo que se ha ido hablando de esto, ni los propios controladores desde la torre podían divisar a esos aviones en la pista, ¿no? O sea, ustedes dos llegan al aeropuerto ese día interesados en fotografiar el gran número de aviones que habían, que no era usual en la isla de Tenerife, ¿verdad? Sí, no estábamos juntos realmente. Yo estaba con otros 2 amigos y él trabajaba, creo, en el catering en ese momento, vamos, estaba allí, ¿no? En mi caso, yo salí de casa porque empecé a ver una gran afluencia de aviones, ya he dicho que soy aficionado y evidentemente al ver entrando aviones y de 747, que también era una cosa inusual para la época, pues evidentemente, y de la Panam norteamericano y tal, una gran compañía, la mejor en ese momento, pues evidentemente me tiré al aeropuerto y como han dicho aquí ya, el día era luminoso, de hecho se ve en la fotografía, a las 2:15 de la tarde lucía un sol y un cielo azul sobre la laguna y vamos, en la tarde prácticamente no se veía, los partes meteorológicos de la tarde se ve perfectamente o se pueden comprobar que sobre la hora del accidente estaba a 300 metros solamente de visibilidad, incluso a las 5:25 había 100 metros según el parte meteorológico, sobre la hora del accidente estaba a 300 metros solamente de visibilidad,
incluso a las 5:25 había 100 metros según el parte meteorológico. Entonces, evidentemente era una niebla densa, como ha dicho mi compañero, a nivel de suelo, porque también el aeropuerto, al estar a 632 metros, pues evidentemente muchas veces no es ya niebla, sino son propias nubes a ras de suelo, con lo cual se quitan y se ponen de una manera casi imprevista. O sea, no es realmente niebla, ¿no? ¿Cuántos aviones podían haber habido esa tarde en el aeropuerto? Yo creo que como unos 15, calculo yo. Yo recuerdo algunos, vamos, el DC-8 de SATA, el 727 de Sterling, los 2 jumbos que colisionaron, el del 737 de Braten 6, no recuerdo ahora mismo, uno de Sabena, creo, belga también. Había muchísimos. La verdad que era un espectáculo para los amantes de la aviación, era un espectáculo estar esa tarde allí, si no fuera por el desenlace que tuvo, ¿no? Exacto. Bueno, me imagino que la experiencia que nos cuentan nuestros invitados, tanto Miguel como José Honorio, van a disfrutar, a captar esas imágenes, uno trabajando, otro pues con la cámara en mano a plasmar las imágenes con las que él cuenta. Completamente diferente a lo que ustedes vieron después, ¿verdad? Totalmente. Óscar. Totalmente, porque no es después, sino anterior. Anterior, pues, como 20 minutos, es decir, se oyó una explosión. No se supo dónde era, ni dónde no era, ni se sabía que era un avión que había chocado, ni nada, absolutamente. Una explosión. Al poco tiempo, a los 7, 8 o 10 minutos, se oyó decir que había un avión en llamas, que fueran urgente abajo. Salieron 4 camiones de bomberos, que es la dotación que hay, y uno de polvo. Y 3 ambulancias, que había 2 Mercedes y una Iveco. En esa ambulancia salimos nosotros, que nosotros tenemos que estar a 50 metros de los bomberos. Los bomberos van primero y después la ambulancia después. Entonces nos pusimos en la rodadura, en el primer avión, y fue cuando empezaron a apagar el avión, que se supo que hoy era un avión. En principio se especuló en algún momento la posibilidad de que hubiese sido también una bomba. De que era una bomba. O que había sido una bomba, o que había sido una explosión, pero que no se sabía nada. Porque ustedes, los que estaban en el aeropuerto trabajando esa tarde, y supongo que como tú, Honorio, que estabas sacando fotografías, todos sabían que en Las Palmas había ocurrido eso, y el motivo el motivo del desvío era ese. No. ¿Usted no lo sabía? No, en absoluto. Nosotros sí lo sabíamos. Yo empecé a trabajar a las 7 de la mañana y atendí precisamente a la Pan American, a la KLM, a la Braten 6, que estaban en el punto de espera de la 1-2, porque no había parking, plataforma, porque estaba colapsado. Entonces en ese momento estuve hablando con las tripulaciones, porque nosotros, nuestra misión en el aeropuerto es asesorar a las tripulaciones en tierra y hacer todo el tránsito de pasajeros, etcétera, etcétera. Entonces, yo sinceramente nunca oí absolutamente nada sobre una bomba, ni siquiera el porqué. Había un problema en el aeropuerto de Las Palmas, estaba cerrado y todos los aviones estaban desviados a Tenerife. En ese momento empieza la historia que después tiene ese fatal terminación o final. De todas maneras, para nosotros, para mí que yo estaba trabajando, yo casi cuento lo primero, lo antes que lo después, porque lo después realmente fue catastrófico y casi todo el mundo lo sabe. Pero claro, conocer las tripulaciones de KLM, Panam, en el momento que ocurre, pues era realmente... Además que yo viví una historia tremenda, absolutamente tremenda, porque fue el último que se llevó del terminal del aeropuerto a la KLM un matrimonio con un niño que después fallecieron. Y entonces, pues ese recuerdo no se me olvidará en la vida. Estamos hablando de una tarde en la que, bueno, nada hacía presagiar lo que ocurriría a continuación. Se ha especulado muchísimo acerca de por qué ocurrió todo esto. Cuentan que las prisas del capitán Estrella de la Panam, ¿no? Las prisas de la KLM, ok, llevaron a que sucedieran una serie de errores humanos también. Sí, bueno, parece ser que todo fue una cadena de hechos, ¿no? Que se fueron reuniendo uno tras de otro. Sobre todo, la gran mayoría recae sobre el comandante de la KLM, de Van Santen. Primero que nada, es ese desvío que se hace desde Las Palmas a Tenerife y esa espera que tienen que estar haciendo aquí. La decisión que toma de desembarcar a sus pasajeros para llevarlos al aeropuerto, donde se les da la tarjeta de tránsito y tienen que hacer una espera. Donde hay un desespero por irse
por parte de la KLM a Las Palmas a buscar al resto de sus pasajes que tenía allí para llevarlo a Ámsterdam, pero con un agravante, que el tiempo no le permite que pase ciertas horas de vuelo, con lo cual podía ser sancionado por las leyes holandesas. Entonces, claro, le estaba contando todo, había un agravio de mucha prisa, mucha prisa. Entre ellos, él decide de que para estar esperando en Las Palmas, para repostar, para poder tirar hacia Holanda, le era mucho más fácil repostar en Tenerife, y es cuando decide repostar aquí mismo en Tenerife, ¿no? Posteriormente, cuando ya empieza a ver la visibilidad, no puede salir el avión de la Panam porque está obstaculizando el avión de la KLM, que no da paso, porque estos aviones tienen una envergadura de 70 metros de largo por 60 de ancho, y entonces que estaban en la cabecera, como decía Roberto, pues por allí no podía pasar ese jumbo, ¿no?, de la Panam, que de hecho hace bajar el comandante, según se cuenta, a su copiloto y al ingeniero a medir a ver si pasaba su avión. Comprueban que no pasa el avión, y entonces tienen que esperar a que termine la maniobra de llenado de la KLM, ¿no? Ese comandante de KLM llevaba tiempo que estaba destinado a instructor, con lo cual es un tiempo que iba perdiendo, ¿no? O sea, desconocía ya algunas cosas, que trabajaban muy bien lo que es lo virtual, pero no lo real, como era el despegue del aeropuerto, ¿no? Entonces ahí pues se fueron reuniendo muchas cosas, prisa, y entonces pues dio el desenlace este, ¿no? Sinceramente, si el avión no hubiera repostado aquí en Tenerife, ¿se hubiera hablado de otra catástrofe quizás menor? Se puede especular con todo, ¿no? Por supuesto. Yo, por ejemplo, me pregunto, me llama poderosamente la atención el hecho de que, la KLM se bajó todo el pasaje, se bajó la tripulación. O sea, teóricamente estaban más descansados. Precisamente a la Panam no se le permitió porque había saturación en la terminal del aeropuerto. O sea que si hablamos de estrés o de situación en ese momento de presión, pues los de la KLM, a no ser por lo que ha dicho mi compañero, de que tenían un límite de horas en cuanto a vuelo, pues deberían haber estado incluso más cómodos, más relajados, porque la KLM a ninguno se les permitió la bajada, estuvo aparcado en la zona de Guamasa y allí quedó, ¿no? Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es que el comandante, cuando decide despegar, que no tiene autorización de la torre, porque eso está en todos los informes oficiales, pues él tenía muchísimas horas de vuelo, era un comandante con muchísima experiencia, era incluso instructor, o sea, de comandantes, o sea, de otros pilotos y tal. Pero realmente no entiendo por qué el ingeniero de vuelo, que es una cosa que he leído, de que tenía muchísimas más horas de vuelo, muchísimas más horas, o sea, estamos hablando ya de 17.000, creo que el otro tenía como 7.000 menos o algo así, no sé exactamente de memoria, pero ¿por qué simplemente dice, pero bueno, el de la Panam todavía está en pista? El comandante de KLM le dice, ¿qué dices? Él repite, que todavía está en pista, él dice, ya, no, como que ya ha salido y que con rotundidad. No entiendo por qué no se le cuestionó. Se ha comentado muchísimo por qué no se le cuestionó, porque era un dios, poco menos, entre comillas. Exacto. Y por eso, pues, no se le podía cuestionar nada. Él, ¿cómo se va a equivocar en esto tan grave, ¿no? Una cosa de libro. Exacto, porque además Van Santen era el estandarte de esa línea aérea. De hecho, salía en la publicidad de la línea aérea la foto de él. Es decir, era el intocable. Y no es que con esto vayamos a hacer a este hombre, pues, a crucificarlo, ni mucho menos, porque yo personalmente no creo que todas las culpas recaigan sobre el comandante del KLM, porque también el Panam erró en su salida, etcétera, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la tarde. Pero sí es cierto que al estar un poco endiosado, por decirlo así, posiblemente nadie le haya discutido esa decisión. Al tiempo que además este hombre, cuando ya le estaban diciendo eso, ya prácticamente estaba iniciando la maniobra de despegue. Ya él estaba ya en marcha prácticamente el KLM a pocos segundos de la colisión, ¿no? De encontrarse con el Panam en la pista, ¿no? Juanca, tenemos nosotros un vídeo, creo que es de National Geographic, en el que se ve la reconstrucción del momento en el que el avión rueda por la pista hasta colisionar. ¿Podemos ver esas imágenes, compañeros? Bueno, ahora veremos dichas imágenes. Me imagino, Óscar y Roberto, que esto les habrá marcado y les seguirá marcando para siempre, ¿no? Claro. Roberto. A mí, total y absolutamente. Es que lo viví en primera persona. Conocí al comandante de la KLM, al de Panam,
y estuve hablando con ellos, estuve una hora con ellos hablando de la situación del aeropuerto y de todo lo que me pedían. Nosotros hacemos la hoja de carga, etcétera, etcétera. Hay una cosa que discrepo un poco en cuanto a por qué bajan los pasajeros, o cuál era la actitud en ese momento, o el estado de ánimo del comandante de la KLM. Yo sinceramente no vi nada, absolutamente nada. Me parecieron razonables dentro de esa profesión lo que puede hacer, y para mí no vi absolutamente nada. Bajaron los pasajeros por una cuestión muy simple. Los pasajeros de los aviones, cuando se carga combustible, si se quedan a bordo del avión, tienen que poner un grupo de unos bomberos por emergencia. En ese momento, que habían en la plataforma como 15 aviones, era impensable que pudieran cargar combustible y al mismo tiempo tener un elemento de seguridad al lado del avión, con lo cual bajaron porque tenían que bajar. Era imprescindible en ese momento que bajaran los pasajeros de la KLM. Al margen de eso, KLM tuvo un problema de hidráulico en el tren principal, y que lo arreglaron los mecánicos nuestros. Nosotros le hacemos a ellos el handling, y en ningún momento vi ninguna actitud, en absoluto. Casi vi más actitud agresiva por parte del comandante de la Panam que por parte del comandante de la KLM, un hombre que me pareció fantástico, con manera de actuar estupenda. En fin, yo lo he oído a posteriori y me ha resultado incluso increíble. Además, ¿no? Sería lo lógico pensar, pienso, que si alguien estaba cansado o si algún pasaje estaba cansado, tendría que ser el de Panam, que hacía un vuelo transoceánico, un vuelo largo, un vuelo, yo creo que tedioso, ¿no? Entonces, sin embargo, los que bajan, y estamos viendo el porqué, esa tarde del KLM son los pasajes, pues, de ese avión, ¿no? Es interesante lo que aporta porque hay datos que mucha gente no conoce, como por ejemplo lo del tren hidráulico. Sí, se le hizo una reparación, se le cargó de aceite, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso realmente tampoco significa nada. Claro, en la aviación son segundos, claro, que se van acumulando, ¿no? Ocurre todos los días, y todos los días hay reparaciones, y en fin, no era una cosa realmente que no tuviera, era cotidiano, y ya digo, la tripulación, la Panam, el comandante de la Panam estaba quizás un poco más agresivo, quería irse, tenía todavía mucho recorrido por hacer, etcétera, etcétera. Y se carga combustible, que es algo que yo le estuve diciendo que no lo hiciera, que yo creo que si no lo hubieran hecho seguramente ese avión hubiera despegado, porque son 60.000 kilos de combustible menos que llevaba, y es un avión que tiene mucha potencia. Entonces me quedé sorprendido porque él insistía en que se le cargara el combustible. Es que iba a gastar muchísimo más, porque es un recorrido de 12 minutos, porque el avión va a tope, llevaba 300 y pico mil kilos al despegue, entonces no pudo superarlo. Pero sinceramente la tripulación y de la KLM estaban perfectamente, y yo nunca los vi en absoluto agresivos. Roberto, ¿no? Por lo que nos cuentas, ¿quién falló? El factor humano está claro, porque si no hubiera fallado el comandante, el avión despega. Porque yo creo que los aviones, sinceramente, hoy en día más todavía, vuelan solos. No es una... En fin, no con eso estoy menospreciando a nadie en absoluto, pero yo creo que en aquel entonces era muy complicado, pero un avión de ese tipo, con esas características y todo lo demás, hubiera despegado, yo estoy completamente seguro, con 60.000, 70.000 kilos menos hubiera despegado. Un hecho de cosas que ocurrieron ese día llevaron a que ocurriese este accidente. Podemos ver ahora sí las imágenes, ¿verdad? Vamos a ello. Todo cambia en cuestión de minutos. Y podemos decir, Óscar, de segundos. De segundo, porque por medio segundo yo creo que se podría haber evitado ese accidente, ¿no? Por medio segundo nada más. Yo hice antes la pregunta y lo decía ahora Roberto también, lo de repostar. Quizás el accidente no hubiera sido tan trágico como el que se vivió ese día. Estuviéramos hablando... Es difícil, ¿no?, de evaluar ahora mismo qué hubiera ocurrido en ese momento, ¿no? Pero yo estoy completamente seguro que
Posiblemente si se hubiera hecho las cosas de diferente manera, teniendo en cuenta que a las 3 de la tarde el día estaba maravilloso, había un día claro, estupendo, pero se sabe también que el aeropuerto de Los Rodeos, a partir de una cierta hora, se forma una campana que prácticamente no se ve. Pero de todas maneras, era la primera vez también que un avión empezaba a hacer el rodaje por la pista principal, es algo anómalo, es algo que no ocurre nunca, es difícil, ¿no? Y es que no cabían, sinceramente no cabían, o sea, no había espacio para adelantar un avión a otro, y siendo 2 jumbos que tampoco está el aeropuerto preparado para ello. De todas maneras, decir que se podía haber evitado, pues posiblemente, yo sinceramente no lo dudo. Pero siempre es especular un poquito, ¿verdad? Exactamente, y el destino estaba ahí. Oscar, te quería preguntar cómo viviste esa tarde y hemos llegado al momento ya en el que se produce este accidente. ¿Cómo son los minutos posteriores? Después de llegar allí y ver la KLM como estaba, pues la primera impresión fue que no había nadie en vivo. Se empezó a apagar el fuego, como apagaban los bomberos, y nosotros esperando nada más que como estándar, es decir, esperando a ver si había algo, ¿no? Pero después se corrió un poco la neblina y se vio una llamarada más abajo, entonces se pensó que era un pedazo de avión del que estaba ahí. Se corrió para abajo, se fueron una dotación de bomberos, se fueron 2 ambulancias y se encontraron con el Pan American, que estaba, bueno, prácticamente tirándose de la sala abajo. El comandante estaba en tierra, estaba recogiéndolo, tenía un brazo herido también. Y después mucha gente que vinieron, pero eran civiles que vivían por allí al lado, que subieron un terraplén de tierra a ayudar a esa gente, que era el Camino a la Villa, que se llama ahora. Cuando llegamos allí, lo primero que, como eran 2 ambulancias solamente, cogimos 2 heridos lo más próximo y se llevó a la terminal, que no, el médico no podía venir para abajo, sino que allí mismo, ¿no? Se llevaron allí, pero ya cuando fuimos abajo, ya la ambulancia, ya se pidió socorro a la calle, ¿no? Para que mandaran más ambulancias, mandaran vehículos, coches, con lo que fuera, porque ya era una cosa de 500 y pico muertos o heridos y no se sabía lo que hacía falta. Es decir, fue un caos en la cosa esa de coordinarla, desde que entraran o que salieran. Fue un caos. Allí todo el mundo quería ayudar y todo el mundo quería meter mano. Podemos decir con rotundidad que Tenerife no estaba preparado para una tragedia de estas características, ¿verdad que no? No. Desde mi punto de vista, no. Vamos. Nadie. O sea, Nadie es una catástrofe de esta naturaleza, vamos, realmente, desde el tipo médico incluso, que vamos, se pidieron ayudas, hubo emisoras de radio que pidieron ayudas, que después produjo un colapso, porque realmente cuando se sacó a los heridos y demás, se hizo a través de gente de, como está diciendo el señor, a través del Camino a la Villa, con coches particulares y demás, ¿no? Yo concretamente estaba, en el momento de la colisión, yo estaba donde estaba aparcado inicialmente la Panam y la KLM y el Breton Safe y demás, en la zona de Guamasa, ¿no? Que era lo más al final. Entonces yo estaba esperando para ver si había un claro y poder sacar alguna fotografía en el despegue. Y oí un ruido enorme, seguido un par de segundos después de otro ruido enorme, gigantesco, ¿no? Evidentemente pasó algo, me fui corriendo con los amigos y tal, y nos fuimos hasta donde está el hangar. En el hangar preguntamos y tal, ¿no? Parece que ha habido un accidente, y corrimos por la pista de rodadura, entramos al aeropuerto, no hubo ningún control, vamos. No es como hasta ahora, ¿no? Con las medidas de seguridad y demás, y además en el momento del accidente también se produce un desbarajuste, ¿no? Total, que corrimos por la pista de rodadura y nos encontramos con una turbina, que es una turbina que no he visto en los informes oficiales, por lo menos la colocación, la ubicación, y vamos, estaba sin la carcasa, pero estaba todavía funcionando. De hecho, sacamos una fotografía, nos acercamos y después nos dio miedo y nos retiramos porque aquello sonaba, ¿no? Y digo, a ver si esto va a explotar y ya nosotros vamos a hacer también aquí. Y bueno, las llamaradas eran tremendas, las de cuando se quitaba un poco, se ponía y se quitaba la niebla, ¿no? Era tremendo las llamaradas del de KLM. Yo llegué hasta ahí nada más, hasta el de la KLM. No llegué a continuar hasta el de la Panam porque luego nos echaron y tal. Porque en metros, ¿cuánto más o menos hay entre donde quedaron los restos de KLM y los de Panam? Eso fue 500, 450. Más o menos. Pero eso fue regalo. Sí, pero entre uno y otro. El núcleo de la KLM más o menos quedaría 500 metros, 600 metros, vaya. Bueno, experiencia mía de haber estado allí en aquel momento, ¿no? Más o menos, pero eso, pista de rodadura y las 2 salidas más o menos realmente estaban
destrozos de aviones por todos lados. ¿vale? Realmente el Jumbo de KLM tocó la parte alta del de la Panam y voló 150 metros más. Cuando llegué, cayó y después se arrastró por la pista 300 metros más. Cuando llegamos a la Pan American estaba desmantelado la parte alta, nada más. La parte de que se llama el segundo piso o algo por el resto del avión estaba prácticamente bien. Estaba entero. Pero estaba desmantelado de la parte de arriba todo. Pero después la gente saliendo porque ya se pegó fuego. Y entonces ya empezaron a salir los pocos que quedaban allí dentro, unos que se tiraron, otros que no se tiraron. Lo que pasó con el avión, que estaba todo desmantelado, sí. No tenían por dónde salir, las puertas de emergencia no tenían, porque estaban en llamas. Y entonces abrieron las puertas de emergencia de los planos. Y por allí se tiraban abajo, una altura más o menos como 6 metros. 4, 5, 6 metros, no, 6 metros. No lo puedo decir exactamente, ¿no? Y eso era lo que es, y después coger los de allí, arrastrarlos fuera, porque había el miedo, eso que reventara el queroseno que tenían dentro de los tanques en los planos. Y aparte de eso, las explosiones de la goma, que también era otra cosa que si reventaban, pues podían coger a otras personas. Y ese era el miedo que había. En definitiva, eso fue pánico. Fue una tarde que no olvidaremos ni todos los presentes que estuvieron allí, ni tampoco todos los canarios, ni toda la sociedad, porque es cierto que esto marcó un antes y un después en la historia de la aviación comercial y en la historia de nuestro tiempo contemporáneo, ¿no? Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros, compartiendo vuestras vivencias, vuestras duras vivencias y rememorando este día. Por cierto, hace unos segundos se cumplieron esos 30 años. Bueno, vamos a hacer un descansito, nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de este tema. Muchas gracias. Bueno, aquí seguimos con todos ustedes en riguroso directo en este especial Entre Nosotros que hoy hemos querido pues dedicarlo a ese 30 aniversario de ese accidente ocurrido en el aeropuerto de Los Rodeos. Hemos tenido la versión de diferentes invitados, tanto de José Honorio como de Miguel, como de Roberto. Seguimos contando con Óscar Valencia y con Juanca, pero le vamos a dar ahora las buenas tardes pues, a 3 personas que también vivieron, 2 de ellas vivieron ese accidente, pero ya como ciudadanos del pueblo de Tenerife, que si los que estaban allí lo vivieron in situ, ellos desde casa también lo pasaron pues muy mal. Saludamos a don Domingo Rodríguez de Rosario. Don Domingo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Saludamos también por esta parte de la mesa a Mateo Pereira. Mateo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Y saludamos a una mujer que viaja mucho, está por las alturas pues durante muchísimo tiempo. Hoy en día es jefa de cabina de Hispaner y nos acompaña porque ella nos va a dar pues su opinión como azafata y como jefa de cabina, como les digo. Chris Hafner, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes, muy bien. Bueno, una dura tarde, ¿verdad? La que estamos viviendo en este programa. Estaba escuchando y sí. Yo no lo viví porque, bueno, yo era pero vamos, que después, pues sí, la verdad es que sí. Vamos a intentar saber en estos minutos, Reme, las consecuencias que tuvo este accidente, sobre todo para, bueno, a nivel mundial, para el campo de la aviación comercial, pero también para el pueblo de Tenerife. A mí me gustaría, Juanca, comenzar hablando acerca de algo que siempre hemos sabido todos, que siempre hemos escuchado, y ha sido el polémico plano para construir ese aeropuerto de Los Rodeos y la famosa X en donde se supone que no se tenía que haber construido el aeropuerto de Los Rodeos. Sí, que además lo estábamos hablando antes fuera de plató, durante la publicidad con Reme, que de siempre hemos ido en casa, nuestros abuelos, y nuestros abuelos posiblemente, pues no sé si se lo habrán escuchado amistades, etcétera, pero que sitúa al aeropuerto de Los Rodeos precisamente en un lugar peculiar. Se dice, y 100% de credibilidad a esto, pues yo no se la daría, pero se le puede aproximar, que el aeropuerto de Los Rodeos precisamente no está situado en el mejor sitio, en el sitio idóneo. Se dice por qué, y esto nos podrá hablar pues, el amigo Valencia, porque él ha trabajado allí, ¿no? Se dice que en los planos, los nazis tenían en su poder unos planos, en aquella época de guerra y convulsión, donde, bueno, pues en ese punto concreto marcaron en el mapa, señalando el lugar donde no se recomendaba hacer pistas de despegue y aterrizaje de aeronaves de aquella época. Es decir, un lugar no apto para lo que hoy en día entendemos por un aeropuerto.
Bien, eso es lo que se dice. Se suaviza un poco la tensión internacional y la buena relación entre los alemanes, o por lo menos la relación pasable que empezó a haber entre los alemanes y los españoles, facilitan al gobierno español esos planos. A Franco le dan esos planos y claro, el gobierno español, pues si los nazis dicen que aquí va un aeropuerto con los buenos ingenieros que tienen, es que aquí va un aeropuerto. Y se dice que lo construyeron por eso, en ese lugar donde los nazis precisamente no lo hubieran hecho. Esa es el famoso plano, que yo no sé si alguien lo ha visto, con la X roja. Yo no sé qué credibilidad puede tener esto, ¿no? Bueno, mal situado sí que está, pero... tengo otra versión, como ser lagunero. A ver. Lagunero y nacido en la plaza de San Cristóbal. Antiguamente he oído a mi padre y he oído a mi abuelo que el aeropuerto era el almacén de la comida de la laguna, que ahí es donde se plantaban las papas, el millo, es decir, y después le quitaron los terrenos a eso a nuestros bisabuelos y a los abuelos y demás y tal, por 2 pesos. Muchos de ellos dicen que le echaron maldiciones a este aeropuerto. De hecho, yo me he cogido ya cuatro accidentes dentro del aeropuerto. 4 accidentes con muertos. No accidente por accidente, sino con muertos. Y yo lo creo. Creo que haya sido una maldición que le hayan echado a este aeropuerto, porque antiguamente no se usaba esta neblina. Antiguamente era la llovizna de 3, 4, 5 meses, el chipi. Pero también se ha dicho que en ese lugar, antes de hacer el aeropuerto, en las obras de hacer de lo planos, que hizo los franceses, se más o quitó, menos. El último kilómetro. Se dice que se quitó una montaña que paraba esa niebla. Sí, señor. Y a lo mejor si esa montaña no se hubiera quitado, pues evidentemente no se hubiera podido hacer el aeropuerto, pero tampoco hubiera pasado la niebla. La montaña que quitaron fue muy poca, ¿no? Es como la montaña del Púlpito, más o menos. Eso es lo que había ahí. Y aún también decían que se iban a poner unas turbinas para retirar la niebla que venía, demás y tal. Todas esas cosas se habló en los años que yo empecé a trabajar en el aeropuerto. Mucho antes. Estamos hablando de 8 años antes del accidente, más o menos, 7 años. Es decir, estamos hablando de 37, 38, 35, más o menos, que empezaron en el aeropuerto. Una tarde que no olvidaremos ninguno, tarde de 1977. Mateo, Domingo, me supongo que muchos serán los recuerdos que vienen a la mente acerca de ese día. Sí, a mí me ha impresionado el testimonio del compañero. Soy muy perseguidor, digamos, de alguna manera, de estos casos, de estas leyendas y tal, que las tragedias ni son mudas ni son sordas, tienen día, fecha y hora. Y hay algo de verdad en lo que el compañero esté contando. Las maldiciones, muchas veces cuando se piden con dolor, cuando no tienes, digamos, otros medios para defenderte, a veces se hacen realidad. No quiero decir que eso sea así, ¿no? Dios me libre especular con eso, porque creo que hoy es un día triste y estamos aquí, yo creo que también de alguna manera recordando a esas víctimas, ¿no? Posiblemente esa es mi aportación, no puedo aportar como ellos porque no estuve in situ en el lugar, ¿no? Mateo, ¿recuerdas tú también esa fecha? Hombre, yo recuerdo también que cuando se produjo el accidente ese, pues a mí me cogió trabajando precisamente y yo viví con los clientes momentos un poquito tensos. Estaban todos preocupados, no sabían qué iban a hacer, si iban a salir sus vuelos o no, si se iban a retrasar al día siguiente para el otro debido a la gran incertidumbre que se había creado en ese momento. También te puedo decir que nosotros, por ejemplo, vivimos un momento bastante complicado porque incluso con ese accidente no sabíamos cómo iba a transcurrir los días en cuanto al turismo se refiere. Nosotros lo estuvimos pasando bastante mal porque no sabíamos si las cosas iban a ir a mejor o iban a empeorar, porque en ese momento era cuando se empezaba aquí, venía bastante turismo, pero se notó también un pequeño bache después del accidente y afortunadamente pues nos pudimos recuperar y bueno, afortunadamente también que el aeropuerto ahora reúne unas condiciones bastante diferentes a las que se encontraba en ese momento el aeropuerto. Pero imagino, Reme, que los días posteriores habrán sido difíciles, ¿verdad? Imaginamos todas las personas que hayan estado allí. Difíciles para las personas que estuvieron allí y sobre todo para don Óscar. Bueno. Que lo que usted guarda en su mente y en su corazón, lo que vio allí, lo que tuvo que hacer. Eso se lleva dentro, aunque se recuerda, ¿no? Yo recuerdo, pues, uno de los trances mayores que yo pasé ahí fue cuando se estaba padre
una señora con un niño, abrazados, fundidos los dos. Fue lo más que me impresionó. Después, pues, aquellas personas que la cogían y la que formaban y se le quedaban las manos en las manos mías. O había que meterle la mano por debajo y meterlo en la camilla y después darle vuelta. Fue fuerte. ¿Hubieron muchos supervivientes, Óscar? Pues en aquel entonces yo pienso que habrían unos 30 o 40 más o menos los que estaban regados allí en la plataforma aquella de la terminal, no, sino en donde hubo el accidente. Es en donde había unos 30 más o menos, más gente que se habían llevado, otros que estaban allí. Yo creo que había unos 30, con el comandante y con otra gente que estamos allí. Sí, al final, y es normal lo que él dice, en ese momento no se vieron más, es decir, en aquel momento el caos era tan grande que se podía contabilizar en torno a una treintena, pero después, una vez que eso aflojó, pues se vieron que había más de 60 supervivientes. Claro, en el cómputo total es insignificante, pero son 60 y pico vidas que por lo menos hoy lo pueden contar, y precisamente hoy en Tenerife hay algunos de ellos pues inaugurando un monumento del que después si quiere hablaremos, pero que bueno, que al final son 60 y pico vidas de un total de 600 y pico que estaban sumando los dos aviones, ¿no? Del KLM no sobrevivió nadie. No, del KLM o sea, no. Solo del otro Sí, 70, no, 70 ahí personas no fueron nadie. los sobrevivientes. Ahí no fue nadie. En el KLM no se sacó nadie. En el otro sobrevivieron 70 En personas. la PAN americana es la que quedaron vivos. Ya le estoy diciendo que ya estaban saltando desde los planos a la tierra, a la hierba, porque estaba chubascando, estaba lloviendo. Y aunque mucha gente dice que no había nada más que nieve, no, estaba chubascando. Y estuvo chubascando 2 horas antes o 3 horas antes empezó a chubascar. Y estaban dando, me acuerdo perfectamente que estaban dando un partido que era la selección española con la Inglaterra. Iba perdiendo 1-0 España. Y marcó España, que entonces pensábamos también que si era la explosión o un volador o 30.000 cosas se pensó. Yo estaba en el hangar porque nosotros estábamos nada más que para pensar en que si había cualquier emergencia, pues salir. Pero mientras teníamos que estar allí y estar las 24 horas. Nosotros trabajamos 24 por 48 en aquel entonces. Trabajamos 24 horas corridas, de día y de noche, y después descansamos 24 horas y después volvíamos otra vez. Claro, ya después hubieron esas explosiones, al cabo de un ratito volvió otra explosión más, y después otra explosión, y después otra explosión, que se pensó entonces ya que había un accidente. En lo cual transcurrió unos 10 minutos. Eso es lo malo. Eso es lo que pienso yo, y es fuerte, es fuerte. Recordarlo y lo lleva grabado, aunque yo no he hablado con esto en ningún sitio, no he salido en ningún medio de como decir, ni radio, ni televisión, ni nada, porque no me ha gustado. Y ahora pues me han metido así, pues... ¿Le cambió la vida, Óscar? ¿Le cambió la vida? Sí, para mí sí. Para mi mujer y mis hijos no, porque he querido salir adelante, no dar a conocer lo que yo tengo pues, o lo que tenía, y ser amable con todo el mundo, reírme, decir chistes, eso era la cosa mía. Y todo el mundo me conoce por eso. Óscar, vamos a aprovechar en este momento que tenemos con nosotros a Chris Hafner. Chris, delante de nosotros tenemos la maqueta de los dos aviones y fue así justamente el impacto. Me imagino que, bueno, claro, tú sabrás perfectamente el protocolo a seguir en un momento así, pero viendo estas dos maquetas, ¿qué te viene a la cabeza? Se sigue, o sea, lo que se sigue son unos procedimientos, ¿no? Que siempre se repasan, no se repasan todos porque son muchos, pero antes de un vuelo siempre se hace... se reparten puestos entre toda la tripulación y se repasan una serie de procedimientos, ¿no? para estar un poco frescos, ¿no? de lo que puede pasar, y son pautas a seguir para que no vayamos con la cabeza loca y no saber por dónde tirar ni qué hacer, ¿no? Pero claro, cada caso es un mundo, porque tú puedes decir, pues yo voy aquí y si pasa esto, yo voy por esta puerta, siempre y cuando esa puerta esté ahí, claro. Si pasa algo, claro. Siempre y cuando, o sea, son cosas que, bueno, pues para seguir un... Y esto, pues, tú imagínate, esto, vamos, que rompe todos los esquemas. Que es increíble porque... Una cosa es caer y que el avión esté bien y tú puedas, ¿sabes?, evacuar un avión y abrir las puertas y que se inflen los toboganes, y otra cosa es que haya un accidente de este calibre, es que ahí pierdes la cabeza por completo. Y yo creo que no sé
si se pudieron salvar entre ellos, si pudieron entre ellos también, porque tienes una cosa dentro, ¿no? O sea, yo trabajando en esto, que llevo bastantes años, pues llevas algo dentro que es una intuición de si pasa algo es salvar vidas, ¿no? Es lo que, aparte de salvar la tuya, por supuesto, como todo ser humano tiene dentro, es salvar todo, es una responsabilidad que tienes, ¿no? Pero una cosa así tan grande yo creo que puedes perder la cabeza por completo y creo que ni saber ni dónde estás ni nada. Y yo, no sé, es que yo te digo una cosa, trabajando en esto siempre, tantos años y viendo, porque nosotros estudiamos un montón de accidentes también, ¿no? ¿Sabes? Para siempre, pues, el factor humano, que desgraciadamente hasta el 80% de los accidentes son por error humano, no por máquinas ni por... Y entonces, pues, son cosas que se intenta hablar mucho para que no pasen, para que haya mucha comunicación, porque muchos errores es por falta de comunicación, ¿sabes? Y bueno, es impactante, y además impactante siendo una isla, Tenerife, que muchos sitios del mundo ni saben que existimos, ¿no? Un aeropuerto súper pequeño, que haya sido el accidente más grande de la historia, ¿sabes? Oye, Juanca, se habla, y lo decíamos antes, del KLM, de que falló el factor humano, el comandante, las prisas, los horarios de vuelo y demás, pero a todo esto el PANA... El PANA tampoco lo podemos obviar porque también cometió error. Y no es que se lo vayamos a atribuir solo a digamos, al capitán, al comandante del aparato, sino al mal entendimiento entre el aparato y la torre. El PANA estaba obligado a abandonar la pista en la calle 3, en la salida 3. Tendría que abandonarla ahí, pero no podía, porque el ángulo que tiene esa calle es contrario a la dirección a la que iba, en la dirección en la que iba el PANA, es decir, tenía que dar un giro de prácticamente 90 grados o algo más. O algo más. Algo más porque sale en punta. Un jumbo. Un jumbo que es claro, inmenso. Aquí ¿qué ocurre? Que probablemente la torre de control, sin visibilidad ninguna, dicho sea de paso, en ese momento, y con el desconocimiento de haber tenido aviones de este porte aquí en los rodeos, posiblemente le haya dado la instrucción de que abandonaran por esa calle. ¿Qué ocurre? El comandante de la PANAM se da cuenta de que es imposible virar ese semejante bicho en esa calle y decide prolongar su rodadura, su avance, y abandonarla por la cuarta, que sí es una pista rápida. Una salida rápida. Una salida rápida que se llama, pero no llegó a la rodadura. Pero no llegó a la cuarta porque en mitad de ese trayecto entre tercera y cuarta se lo comió, como estamos viendo, colisionó el KLM, ¿no? También es verdad, o sea, es impresionante, yo he aterrizado bastante en Tenerife Norte y es impresionante el mal tiempo. O sea, mira que he aterrizado en aeropuertos y como mal tiempo en Tenerife hay pocos, ¿eh? Y, o sea, y abrir la puerta cuando llegas y es una cosa, o sea, que no ves nada, no ves absolutamente nada. Y en aquel entonces, o sea, con tantos aviones, tanto follón, tanta prisa y no ver nada, yo creo que se lo tendría que tomar con un poquito más de tranquilidad, ¿no? Porque tiempo hay para despegar ahora, una vez que pase algo ya. Y también el hecho de que creo que el KLM cargó con 55.000 kilos de combustible, una burrada, para poder llegar hasta Yo creo que ese es uno de los un gran fallo, factores, porque no sube, uno de los factores, porque si no hubiera rebotado la KLM con el impulso que traía y eso hubiera levantado y no hubiera rozado el tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje fue el que desmanteló el Pan Americano. El Panam. Yo para mí, en el primer es decir, que si no hubiese repostado, el KLM le hubiese dado tiempo de elevarse antes claro, y no haber chocado. Porque pesaba demasiado. Entonces, si tú tienes una pista que es relativamente corta y tú cuanto más combustible tengas, más peso tienes. Claro. Entonces, claro, no puedes despegar. De hecho, hay muchos vuelos que hay que hacer escala entre medio porque no se puede despegar con todo el combustible que necesitas para llegar al destino. Y tú cuanto más combustible tengas, más peso tienes. Claro. Entonces, claro, no puedes despegar. De hecho, hay muchos vuelos que hay que hacer escala entre medio porque no se puede despegar con todo el combustible que necesitas para llegar al destino, ya que pesa demasiado y la pista no es suficientemente larga para esa rodadura, para poder ya despegar y de hecho el KLM iba a Gran Canaria. Sí, o sea, que iban los dos. Exacto, pero no quería repostar en paralelo horas de vuelo para no ser sancionado, ¿no? Porque creo que les faltaban por las horas de descanso, algo de esto fue. Exacto. Que si no, no podrían haber continuado con el vuelo hasta Amsterdam, hubieran tenido que a lo mejor haber hecho noche en Gran Canaria, haber
pagado hotel a todo ese pasaje que llevaba. O sea, es un costo añadido que pone en tensión a la tripulación de un avión, claro. Sin embargo, Juanca, es incomprensible que el piloto estrella de aérea haya tenido esa negligencia, Cris. ¿Sabes lo que pasa? También yo creo un poco no sé, a veces la costumbre y gracias a Dios nunca pasa nada, y entonces como estamos acostumbrados a no, venga, sí, o sea, un poco, hay unos que son más estrictos que otros. Yo creo, las normas se siguen porque la verdad es que gracias a Dios hay muy pocos accidentes y a la vista está, ¿no?, de que las cosas se siguen como se tienen que seguir. Pero es un factor de un montón de cosas, ¿no?, de prisas, de contrarreloj, que siempre en la aviación hay mucho contrarreloj, y entonces, claro, esa negligencia, es que en ningún momento pensó que el Panamá iba a estar delante. Que ni se lo pudo imaginar, ni lo vio. Es que no se ve. Es que no se ve. Es que no se veía nada, no se ve un palmo de tierra, ¿cómo se va? Lo que pasa es que hay un error humano, para mí. Y no puede, en la aviación no puede. Me he enterado después, por la caja negra, ¿no? Claramente lo que hay, si no sabes, para. Prácticamente no se sabía si fue error humano o la torre de control, además. Estaba... Bueno, pero es un humano que lleva la torre de control también. No, o sea, torre de son control... humanos todos, me refiero que... El error humano, yo para mí, el error humano se hubiera evitado si no hubiera habido niebla. Hubiera habido eso visibilidad prácticamente directa desde la torre de control. Lo hubieran visto. Ya se lo hubieran visto en la torre de control, lo hubieran visto él, lo hubieran... Pero, como había niebla, ahí nadie sabía nada. Es que hubieron más anomalías. Y la falta de comunicación entre ellos, cuando lees las cosas que se dijeron entre ellos, no está claro. No. Y si ya está el Panamá, sí. No, es como... Es que confundía la torre, confundía lo que decía con un avión y la otra. Pensaba una que le estaba diciendo, la versión que decía la torre a uno cuando era para la otra. Entonces ahí hubo eso. De hecho, KLM me dijo despego y el otro le dijeron, le dijo el torre de control, ya la avisaremos. Y el otro despegó, diciéndole, torre lo debería Es que le dijo, ok, ya le avisaremos, hubo una pequeña interferencia y se oyó el ok. Eso es lo que yo te quería preguntar, Juanca. ¿Es cierto o es una leyenda urbana que a partir de ese momento nunca más se pudo utilizar en el lenguaje de los aviones la palabra ok? Ok a secas ya está prohibido, tengo entendido. Tienes que acompañarlo y además esperar el mensaje de confirmación repitiendo. Se repiten todos. De hecho, todos repiten. Además, cuando va a hacer algo es yo qué sé, si te dan pues la pista tal, Canarias, vista no sé cuánto, correcto, vista Canarias, no sé cuánto, se repite, tú me dices ok, yo te digo ok, a secas, y si no es ok a secas, entonces, no es ok porque ahora no se puede decir ok, pero vamos, que ahora se tiene que repetir justo lo que te acaban de decir, y viceversa, así para que no haya confusión. Exactamente. Bueno, vamos a recibir una llamada. Nieves, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, al parecer la llamada parece que no está con nosotros. Remy, yo tenía una pregunta para Domingo Rodríguez del Rosario, porque imagino que los días siguientes al accidente habrán sido muy duros aquí en la isla de Tenerife. ¿Cómo recuerda usted esos momentos? Hombre, lo Las noticias de los recuerdo periódicos, con mucha tristeza, ¿no? Como no es para menos. Y bueno, yo creo que esto, pues, de alguna manera tocó de lleno la sensibilidad de todos los canarios, y bueno, y a las personas ya que tuvieron que tuvieron que intervenir, como Don Oscar y otras personas que tuvieron que pasar, digamos, por la tragedia esa, palpar, digamos, lo que es la muerte, porque en ese momento estaba el manto de la muerte cubriendo, digamos, todo lo que es el aeropuerto, es una nube densa negra quizás, y ahí es donde verdaderamente yo me imagino que no solamente serían los fallos humanos a lo mejor que también estaban, digamos, con todas esas circunstancias del nerviosismo y lo que usted acaba de apuntar, no sé si usted se siente más segura en el aire que en el suelo. Uno se acostumbra a estar en el aire. Qué buena pregunta. Don Domingo, ¿cree usted en el destino? Sí, por supuesto, creo en el destino. Y creo en también, pues que te digo, cuando se trae a Dios a estas cosas de las tragedias humanas, Dios no permite nada de estas cosas. Esto está hecho por el hombre, Dios no hizo el avión. Cuando no había aviones no había accidentes en avión, habría accidentes en otras cosas. Por esto yo pienso que Dios está muy por encima de todo eso y que no se va a gozar de las tragedias humanas. Eso, digamos, como es mi opinión en cuanto a lo divino. En cuanto a lo humano, sí. Hay errores, hay fallos. Miren, estoy bien, desconozco totalmente, por eso estoy escuchando
porque claro, creo que son ustedes los que pueden dar un testimonio más exacto porque lo han vivido, pero estoy viendo eso, que ahí parece que hubo una confusión, que no se entendieron. Y mire lo que provocó, pues 583 muertos. 583 muertos. Darle las gracias a Óscar por estar con nosotros en la tarde de hoy. Y gracias también por la labor que realizó ese día, porque la verdad que hizo un trabajo importante que le ha marcado y le va a seguir marcando. Pero yo creo que lo que usted hizo allí junto con sus compañeros ha sido una labor fundamental. Hubieron mucha gente que hicieron mucho. Ahí hay muchos compañeros, muchos de ellos están muertos ya, porque ya yo tengo 69 años, yo soy un niño, pero hay muchos compañeros que todavía están vivos y entre nosotros no recordamos nada, ¿sabes? No hablamos nada, ni decimos cómo fue ni cómo no fue, pero sí me recuerdo bastante bien que hay dos compañeros de Iberia que pusieron una jardinera, que es en donde llevan al avión a los pasajeros, para recoger los cadáveres, porque en las ambulancias eran 2 cadáveres nada más que podíamos llevar. 2 cadáveres en la ambulancia en el suelo. Y era grande, era una plataforma, pues se metía dentro de la jardinera. Se metían dentro de la jardinera con una camilla, se metía dentro de la jardinera, se iban poniendo como si fuéramos en fila, como lata en sardina, vaya. Llegaban al hangar, allí se descargaban unos plásticos que habían, con las manos otra vez, y se iban KLM, Pan American aparte. Es decir, eran filas de muertos, filas, lo que primero se sacaron y lo de la KLM que también se sacaron, ¿no? Y entonces lo que se traía de la KLM se ponía en un sitio y de la Pan American en otro. Y después al otro día pues se vino la investigación. La investigación de la policía científica para poder decir quién eran, quién no era, si tenía diente de oro, que si no lo tenía, que si tenía zarcillo, que si no tenía, todas esas cosas. Y después de eso, pues, envasarlo. Estaba don Francisco Navarro, Río, estaba Martínez Carbo, un montón de practicantes y más que se añadieron allí para gente de la calle, ATS y demás y todas esas cosas que se presentaron para ayudar porque era mucha cantidad y poca salida para embalsamarlo, ¿no? Y entonces pues vinieron mucha gente más de la calle, vinieron soldados para hacer las cajas de zinc, bueno, un montón. Óscar, sabemos el esfuerzo que has hecho esta tarde por recordar todo esto. Yo te lo agradecería en nuestro nombre y en el nombre de toda la audiencia, porque yo creo que esta fecha merecía algo así. Muchísimas gracias. A ustedes por haberme traído aquí. Muchas gracias. Gracias. También daré las gracias a don Domingo Rodríguez del Rosario, que también ha tenido la ocasión de estar esta tarde con nosotros y darnos la opinión como ciudadano del pueblo de Tenerife. Vamos a hacer un descansito. Gracias, don Domingo. Nos vamos unos minutitos a publicidad y a la vuelta continuamos. Hasta ahora. Continuamos en Televisión en este especial que estamos haciendo acerca de la catástrofe ocurrida en Los Rodeos en 1977, donde murieron 583 personas. Sigue en nuestra mesa Cris Hafner, azafata de vuelo. Muy buenas tardes, Cris, gracias por estar con nosotros. Sigue con nosotros Juan Carromero y Mateo Pereira, y se incorpora a la mesa Miguel Rodríguez, presidente de la Unión Canaria Venezolana. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes y un placer como siempre. Por supuesto, un placer para nosotros, claro que sí. Y Jesús Trem, aficionado también a todos los misterios. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer contar contigo esta tarde, porque esto es un tema con mucho misterio también. Exactamente. Cierto, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, Miguel, nos gustaría que comenzases hablando acerca de cómo viviste esta tragedia fuera. Para todos aquellos que no te conozcan, tú eres canario, nacido aquí. Correcto. Pero Realejo. Exactamente, de Los Realejos. Pero viajaste desde muy temprana edad para Venezuela. 9 años. En busca de prosperidad, como buscaba todo el mundo, ¿no? Migrante. ¿Cómo viviste el accidente? Mira, sabes que en la vida hay cosas que te marcan para lo bueno y para lo malo. Yo tuve varios hechos que me marcaron en la época del año 63, con la muerte de Kennedy, asesinato, el magnicidio de Kennedy. En el 67 viví, pero in situ, el terremoto del año 67 en Caracas, y la tragedia de Vargas del año 98, la grave tragedia de los 50.000 muertos con el deslave de Vargas, y por supuesto también el accidente
de los rodeos. El accidente de los rodeos lo vivimos al revés, por supuesto, aquí, porque no había esa información que hoy en día hay en las comunicaciones. De hecho, yo lo recibí, esa noticia, a las 7:30 de la mañana cuando subí al coche, encendí la radio, en Radio Capital, me acuerdo que era Radio Capital, y dijeron que hubo una tragedia en Canarias, de 2 aviones. Yo quiero retraerme un poquito porque antes de eso, en el año 76, 77, se estaba hablando del M. Payá, del señor Cubillos y todo por el estilo. Entonces, cuando ocurre la noticia, pues primero que nada no pensábamos que nunca fue en Tenerife, porque de hecho los vuelos que salían de Maiquetía llegaban a Las Palmas. Creo que en esa época Iberia trabajaba con un DC-10 o un Jumbo 747, no estoy seguro exactamente ahorita si trabajaba en la línea, volaba uno u otro. Entonces, el día que yo recibo la noticia, pues cuando dicen Canarias, Aeropuerto de Rodeo, yo dije, no, esta gente está más equivocada que... porque no cuadraba, por lo menos para nosotros no cuadraba lo que estaba sucediendo. Siempre pensábamos que se habían equivocado y habían dicho los rodeos, pero que en realidad había sido Las Palmas, porque a nosotros no nos cuadraba eso. Luego cambié de emisora para tener mayor información y entonces dijeron y reiteraron Aeropuerto de los Rodeos. Y entonces yo no entendía cómo puede ser Aeropuerto de los Rodeos. En el transcurso del día, ya al mediodía, en el noticiero, fuimos a buscar mayor noticia y entonces nos enteramos que por una cuestión de un atentado en el aeropuerto de Las Palmas, en Gando, bueno, en Gando no lo dijeron en Gando, sino en Las Palmas nada más, esos aviones fueron trasladados a Tenerife y hubo ese accidente. Pero la mayoría de los canarios que estábamos en Venezuela jamás pensamos que fue un accidente, sino que fue un atentado. Por las mismas circunstancias de lo que habían ocurrido en Las Palmas. O sea, no relacionamos accidentes. Lo primero que relacionamos fue que fue un atentado. Y el rumor se recorrió por toda Caracas en ese día. Después, por supuesto, nos enteramos cómo fue las cosas. No teníamos noticias, sino las noticias que podían haber por esas vías de información que no eran las de hoy. No habían imágenes. Las fotografías, creo que por teletipo, no eran fotografías nítidas. Y no teníamos una información tan exacta. Y, por supuesto, al no tener la información exacta, pues la gente que tenía familiares en alrededor del aeropuerto de los Rodeos, pues tenía angustia, pues no se sabía exactamente lo que había pasado. Eso fue uno de los acontecimientos y una de las anécdotas que puedo contar, si se puede llamar una anécdota. En el mercado mayorista de coche, me acuerdo que eso se fue muy comentado en Caracas, que viene un italiano y quiso hacerle una gracia a un canario. Y entonces vino con uno de los periódicos que salía a los matutinos diciendo, arriba el M para allá. Eso le costó los dos dientes al italiano, que todavía están buscando los dientes, ¿no? Porque el hombre se alteró y le dio una trompada y le quitó los dientes. Dios mío, increíble. Eso fue, la verdad que para nosotros fue angustioso porque no teníamos noticias de primera mano. Y todas las personas relacionaban en esa época los vuelos que salían de Maiquetía, salían en los días sábados. Y ese accidente fue el domingo, entonces... Al no haber ni la vía telefónica, yo me acuerdo que en esa época, para tú llamar a España tenías que pasar por una central, la central te comunicaba con la... Y eso era complicadísimo, tener la información a mano como la tenemos hoy en día. Exacto. Y es complicadísimo sobre todo a las personas que habían viajado en Iberia y a las personas que estaban alrededor del aeropuerto de los Rodeos. Por lo que cuentas, Miguel, porque en la mañana de hoy yo he escuchado diferentes radios hablando pues de esta tragedia y Juanca, todo el mundo coincidía y coinciden con Miguel que la gente que les pilló fuera, me acuerdo de un testimonio en la SER en la mañana de hoy de un matrimonio que les pilló en Londres y cuando llegaron a Londres vieron el periódico una foto de Tenerife y dijeron, Jesús, menuda publicidad en Londres de la isla de Tenerife, pero en ningún momento se pensaron que era un accidente de esta índole en los Rodeos y cuando el recepcionista del hotel les comunica que había sido un accidente en los Rodeos, dijeron lo mismo, ¿no estarán equivocados? ¿No habrá sido en Las Palmas de Gran Canaria? Claro, porque primero, como bien decías, no era el aeropuerto de los Rodeos, no era un aeropuerto que acogiera aviones de este tipo, no eran vuelos que llegaban aquí. Y segundo, porque sí, ya se sabía que en Gran Canaria había un grupo con intención de liberar al pueblo canario a través de las armas y de un poco la violencia, pero
esa actividad bélica, por llamarla de alguna manera, no estaba tan acentuada en Tenerife. Por eso todo se relacionaba con un error. Probablemente se habrán equivocado de aeropuerto y se refieren a Gran Canaria, claro. Es normal la confusión, además de que hayan pensado que eso era una publicidad de turismo en Tenerife, porque era impensable. Juanca, se ha escuchado también muchas veces que hay una persona que vaticinó esta catástrofe, ¿eso es cierto? Sí, pero... Y a partir de ahí... los que lo vaticinan a toro pasado, pues para mí personalmente no tienen credibilidad ninguna, y de eso podemos hablar porque hay muchos que a toro pasado lo han dicho. Después hay otros testimonios que sí que tienen credibilidad, y sobre todo yo destacaría uno que precisamente llega desde el otro lado del charco, ¿no? El de Lifri, que un joven estudiante en una universidad americana que haciendo unos ejercicios de clase, pues junto con sus compañeros tienen que escribir un titular para algo que vaya a ocurrir en 8 días. Y al 9º día pues era abrirlo, ¿no? A ver si dónde había habido coincidencias, si acertaban en algo. Bien, estos titulares no fueron manipulados porque fueron cerrados en una caja fuerte bajo la llave del austero director de la universidad. Bien, pasados esos 9 días, para ver el titular del día anterior, a ver si habían acertado con algo, lo leo para no dejar nada. El titular de este joven fue el siguiente: 583 muertos en el choque de 2 Boeing 747, la mayor catástrofe de la historia de la aviación. Imagínense el pleno, si se permite la expresión, el pleno al 15. En aquel momento, en aquellos días, los titulares que sí estaban siguiendo la noticia, los que ya daban la noticia de lo que había ocurrido, hablaban de cifras de 530 muertos, porque en aquella época todavía no se sabía bien cuántos habían fallecido. Él acertó mucho más sin saberlo que las noticias que se estaban dando al minuto en los periódicos internacionales. Ese sí es un caso creíble porque hay datos, porque existe la universidad, porque ese nombre existió y porque esa prueba se hizo, ¿no? Bueno, tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Pues conmigo, con José. Ah, hola José, Hola, buenas José. tardes. ¿Cómo estamos? No te oía muy bien y la voz no me era muy familiar, que digamos. Bueno, José. Porque cada vez nos oímos menos. Adelante con la opinión referente a este día. Vale, mira, yo casualmente ese día me encontraba pues en la Orotava y la verdad es que se ha hablado, cada vez que se habla de esto se habla muy poco de la solidaridad, ¿no?, de que hubo por parte del pueblo canario y del tratamiento de la información y cómo afectó sobre todo al norte de Tenerife y cómo se desarrolló todo, ¿no? Pues ese día pues estábamos ahí en el kiosco y tal, sobre las 4 de la tarde pues aparecieron gente de la Cruz Roja y tal pidiendo donantes de sangre, y llegamos al Hospital de la Candelaria sobre las 5 y algo de la tarde y ya estaban todos los recipientes llenos y ya no se podía donar más sangre porque no había dónde meter la sangre. O sea, la gente se volcó, el pueblo tinerfeño se volcó. Yo no tenía más de 15 años cuando eso... José, pero tú te refieres al mismo día del accidente. El mismo día del accidente, sí. Bueno, entonces estás un poco equivocado en la hora porque el accidente fue a las 5 y 6 de la tarde, entonces bueno, sería pues, un poco más tarde. Pues puede ser que esté un poco equivocado en la hora, pero era por la tarde. Yo me acuerdo que estábamos ahí en la Plaza Lorotava y que era un domingo, me parece. Me parece que era un domingo, Sí, estábamos a punto de bajar para el puerto a bailar y tal y cual, ¿no? Un domingo, sí. Sí, pues puede ser que esté equivocado un poco en la hora, ¿no? Pero era eso. Lo decía por hacer un inciso. Bueno, entonces llegaste al hospital y ya estaba todo ya... Todo, sí, pero yo quería un poco, o sea, cuando se habla de esto se habla bien poco de la solidaridad del pueblo tinerfeño. Yo recuerdo que el primer libro que me impactó a mí que leí fue Viven, ¿no? También de una tragedia aérea en los Andes, ¿no? Y fue un tratamiento bastante humano el que se le dio a la tragedia, ¿no? Sí, pues puede ser que esté equivocado un poco en la hora, ¿no? Pero era eso. Lo decía por hacer un inciso. Bueno, entonces llegaste al hospital y ya estaba todo ya... Todo, sí, pero yo quería un poco, o sea, cuando se habla de esto se habla bien poco de la solidaridad del pueblo tinerfeño. Yo recuerdo que el primer libro que me impactó a mí que leí fue Viven, ¿no? También de una tragedia aérea en los Andes, ¿no? Y fue un tratamiento bastante humano el que se le dio a la tragedia, ¿no? Y se habló bien poco de todo lo que se habló aquí. Aquí por las dimensiones de atribuirlo a un atentado terrorista y 40.000 cosas más, perjudicó muy mucho a la economía y al turismo en Tenerife, ¿no? Y todavía no son... Yo no es por darle vueltas en el sentido de depurar responsabilidades, pero sí por aclararlas, ¿no? Porque hubo una intención grave por parte de no sé quién,
¿sabes? Porque me supongo que habrán intereses por medio de ocultar lo que realmente ocurrió. No sé si por parte de las compañías aseguradoras, por parte de quién, ¿no? Pero las víctimas, por supuesto, y las familias fueron los grandes perjudicados, ¿no? Pero también la sociedad tinerfeña fue muy perjudicada por el tratamiento de la información. Y para nada se habló en aquellos días, y aún hoy en día se sigue hablando muy poco de lo solidario que fue el pueblo de Tenerife, de la gente que se lanzó ahí encima a ayudar y a hacer todo tipo de dar y a tragar nudos, ¿no? Y yo creo que esos son valores que hay que destacar y que de alguna manera recuperar, ¿no? Porque ya te digo, ese tiempo perdido, que después se dieron mucha prisa en hacer el aeropuerto del sur y en empezar a especular con todos esos terrenos, ¿no? Mucha prisa, y el aeropuerto del norte estuvo cerrado durante 21 años, perjudicando gravemente a la economía del norte de Tenerife, mientras otros se hacían ricos en el sur, ¿no? O sea, que quiero decir, no quiero hacer leña del árbol caído, porque y menos con un tema de estos tan sangrante, ¿no? Pero desde luego sí hubo quien hizo más que leña del árbol caído, ¿no? Y eso sí que es deplorable, y de eso sí que se debería hablar. Muy bien. Pues muchísimas José, gracias. Gracias Pues venga. por tu llamada. Una Venga, buenas tardes. Yo sí que sería hablar sobre eso, lo que está hablando el televidente. De hecho, todas las acusaciones iban sobre Torre Control. Jamás se dijo que hubo problemas con los aviones por comunicación interna. De hecho, decía, Torre Control aparentemente no tenía muy bien, o sea, no tenía el idioma bien fluido, y por eso que hubo ese problema. ¿Sí? ¿Y por qué lo hacía? Las agencias noticiosas, las agencias internacionales, acuérdense que estaban dos compañías sumamente conocidas en esa época, como la Pan American y como la KLM, que tenían los intereses, intereses, por ejemplo, en Venezuela, que una de las compañías que más tenía tráfico hacia Europa, que era KLM, y hacia Estados Unidos, que era Pan American. Entonces no le convenía a esa compañía tener una mala política o una mala imagen hacia sus usuarios. Y eso hasta hace muchos años, o sea, muy pocos años, se empezó a descubrir exactamente lo que posiblemente pasó. Pero la primera reacción de todas las agencias internacionales fue que a Torre Control fue el gran culpable del accidente. De hecho, decían que era un aeropuerto de segunda, que cómo era posible que a ese tipo de aviones se mandaran a un aeropuerto de segunda, que no había ningún tipo de ayuda aeronáutica. Y eso se trató de tal mal forma que el aeropuerto, decían prácticamente que éramos un tercermundista en el aeropuerto. De hecho, hasta no hace muchos años, un gran canal internacional de documentales, de los algunos que hay, pues uno de ellos hizo un reportaje donde varios testimonios que salían en él, uno de ellos concretamente, y no se me va a olvidar, hablaban de que el aeropuerto de Tenerife era un aeropuerto medieval. Claro que en la época medieval encontrar un aeropuerto hubiera sido complicado, pero describía un poquito la sensación que tenían de los rodeos, ¿no? Sí. Y esa es la prensa que se quiso dar, y se quiso contaminar muchísimo a Torre Control. Hasta hace 2 años, 3 años, nos podíamos encontrar documentos extraoficiales donde había personas que acusaban a los de la Torre de Control de estar viendo el partido de fútbol en aquel momento y no estar atentos a la pista, algo que es impensable para un profesional y que aquí no vamos a cuestionar, supongo yo, porque es ridículo, pero hasta ahí llegó la contaminación. Imagino, Juanca, que el tiempo ha ido sacando las auténticas razones de esta catástrofe, y que sobre todo al piloto de la KLM, a ese gran piloto, se le ha puesto también la responsabilidad que tuvo, ¿verdad? Cada uno tuvo su grado de responsabilidad, pero quien menos responsabilidad tuvo, si se puede decir, y yo me arriesgo a decirlo, precisamente fue la Torre de Control. En este caso, es quien menos responsabilidad tuvo en aquel momento. Entonces, Mateo lleva tiempo mordiéndose la lengua porque quería decir algo. Bueno, antes de que lo digas, Mateo, voy a hacer un descansito, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta regresamos en la última parte de este programa especial Entre Nosotros. Bueno, entramos ya en la recta final de nuestro programa especial hoy, 30 aniversario del accidente ocurrido en 1977 en el aeropuerto de Los Rodeos. Mateo, tenías la palabra antes de irnos a publicidad. Yo quería decir antes que estaba hablando la joven que se fue, una serie de cosas que tienden también a dar un poquito de margen al misterio, ¿no? Porque lo comentaba antes el señor que también se fue, no recuerdo el señor de la barba, ¿cómo se llamaba? Don Domingo. Entonces, una de las cosas fue la que comentó también del señor americano, pero también aquí se dan unos hechos también que son bastante extraños. Los vuelos se desvían de Las Palmas aquí porque hay una explosión en Las Palmas. O sea, empieza ya el misterio por ese lado. Segundo, llegan aquí, no funcionan las luces de la pista. No hay visibilidad más allá de 300 metros.
llueve y para colmo hay una neblina bastante densa. O sea, yo creo que aquí ya se puede decir que hay cosas bastante extrañas. Aparte de eso, bueno, yo creo que ya ellos lo comentarán mejor que yo, lo del tema de la historia esta de la niña de la garita, porque bueno... Exacto, Mateo, no adelantes nada todavía, porque yo creo que lo que vamos a hacer, en primer lugar, saludar a Carlos Martín. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nos vamos a comenzar entonces, ya que Mateo ha dado paso exactamente, con la parte más misteriosa de este accidente de los rodeos, porque tiene muchas cosas en los entresijos, podemos decir así. Vamos al vídeo de hoy. Ella está allí, dejando errantes trazos de melancolía interrumpida. Con su dulce mirada llena de dudas y de sombras, acompaña a los que se atreven a romper la oscuridad del camino. Junto a la garita sur, la pequeña busca a su madre, a la misma mujer con la que subió una tarde de marzo al avión, que nunca volvió a ver. ¿Quiénes son esas almas perdidas que vagan por las pistas del aeropuerto, maleta en mano y rumbo incierto? Extrañas presencias, luces inesperadas, premoniciones escalofriantes. Esta tarde nos adentraremos en las entrañas de los misterios que rodean la tragedia de los rodeos. Nos veremos las caras con la historia oculta, aquella que pocos se atreven a contar. Misterio que también está presente y que antes de meternos en el tema que nos ocupa en este último bloque, me gustaría sí decir a todos los que nos estén viendo y por supuesto a los que colaboraron en esas actividades ese día y los días después, que se hace con todo el respeto del mundo y que cuando hablamos de temas de misterio nadie quiere frivolizar, pero sí reflejar otra parte, la que no es grata para muchos contar porque puede ser incluso, como siempre hemos dicho aquí, motivo de mofa, etcétera, pero que existen y que tienen nombres, apellidos y testimonios y que esta tarde vamos a conocer algunos de ellos. Pues introduce entonces. Yo creo que son dos grandes los misterios, si sumamos el de las premoniciones serían tres, pero dos grandes los misterios que rodean a las pistas del aeropuerto y que se relacionan directamente con el accidente o intentamos relacionar directamente con el accidente de los rodeos. Por un lado, bautizado con el nombre de la niña de la garita y por otro lado, incluso pasajeros, grupos de pasajeros, entrecomillamos siempre, grupos de lo que parecen ser personas que se han aparecido y de lo que también hay que ir, porque además tenemos quien nos va a contar de primera mano lo que ha podido ver, ¿no? Exacto, y tenemos a dos colaboradores de sesión, tanto a Jesús como a Carlos, que nos van a contar un poquito acerca de todo esto, ¿verdad, Jesús? Sí, estoy de acuerdo con lo que decía Juan. El misterio tiene que ver nada absolutamente con el accidente en sí. El accidente fue provocado para mí por la imprudencia del comandante del KLM, que no tuvo el permiso ATC para salir en carrera de despegue. Pero después de este accidente, fuera de todo, hubieron premoniciones anteriores y cosas extrañas que pasaron después. Quizás sea causas de los fallecidos en el lugar. Hay personas por allí que viven muy cerca, incluso compañeros de trabajo, que ellos por la noche oyen gritos, oyen mujeres gritar, niños, y han salido a la calle a ver si pueden ser, porque muchas veces se oyen mujeres gritando. Entonces ellos miran bastante y no observan nada, pero sí escuchan esos llantos y esos gritos, actualmente se sigue oyendo. El tema de la razón por qué este avión tuvo que venir aquí, yo creo que empezó ya desde el aeropuerto de Kennedy, ¿no? Cuando este avión ya tuvo un retraso, para que vean lo importante que es un retraso en un avión, o que ha ocasionado quizás este problema, no solo eso, ¿no? Este avión se retrasó, eso provocó que fuera desviado, o no, por el retraso, si no lo hubiera tenido, pues hubiera aterrizado en Gandon, en el aeropuerto de Gran Canaria. Pero también en las cosas de misterio hay una cosa que Juanca, no sé si lo ha llegado a darse cuenta del tema. La numerología existe un misterio, porque te voy a decir brevemente por el aire la casualidad. Es interesante porque eso yo no lo conocía y fue Jesús que me lo comentó hace unos días.
Realmente curioso, yo creo que vale la pena prestar atención. Vamos a escucharlo. Haciendo un examen de todo, puede ser casualidad, ¿no? De todas formas, este avión era un 747, se repite mucho al 7. Venía a Canarias, 7 islas. Fue un domingo, día 7 de la semana. Fue un 27 del año 1977. El accidente ocurrió realmente a las 17:07, cuando fue después del impacto. Pues los muertos fueron 583 y lo suma 43, 583, suma 7, realmente son 16, la suma de 583, 617. El avión pues llegó aquí a las 13:30, sumando 13 más 30 son 43, 4 y 3 son 7. También el avión tenía que coger la Charlie 3, que es la calle 3, cogió la calle 4, 4 y 3 son 7. El comandante de la Panam nació el 5 del 2 de 1927, 5 y 2 son 7, y si lo sumas total, también suma un 7. La suma son 34, 4 y 3 son 7. Creo que 61 niños, 6 y 7. También tenía que llegar este avión a Gran Canaria a las 7 de la tarde, para que, de la KLM, para que no se produjera ningún accidente. Despegó de Kennedy, el aeropuerto Kennedy, a las 7:45. Siempre hay un 7 en toda la numerología de este accidente. Que si dice que la culpa era del Empayá, bueno, la bandera del Empayá tiene también 7 estrellas verdes. No sé qué razón. Hubieron 7 heridos en el aeropuerto de Gando por la supuesta bomba. Entonces, hay una numerología 7 que no sabemos la razón todavía por qué figura aquí, ¿entiendes? Entonces, no quiero decir que esto sea causa del accidente. Pues repito que para mí la causa del accidente fue coger la carrera de despegue del KLM sin autorización ATC por parte de Torre, ¿no? Pero sí que llama muchísimo la atención este hecho de la numerología, al igual que ha ocurrido con otros accidentes muy graves en la historia, como fue por ejemplo el 11S, del cual también se daban unos datos numerológicos, Juanca, que llamaban mucho la atención. Pero no, este no es el único misterio que tiene este accidente de los rodeos. Vamos a hablar, Jesús, del que se ha llamado la niña de la garita o algo así. De todas formas, antes me gustaría aclarar, porque también se comenta de que si esta supuesta leyenda de la X, esas que se marcó en rojo, para mí no es creíble este tema, porque este aeropuerto, esto fue que Hitler, parece ser, habló con España para hacer un aeropuerto próximo a África para que sus tropas fueran a abastecerla y tal. Esto fue en la Segunda Guerra Mundial, que no fue por el 45. De todas formas, este aeropuerto, desde 1928, tiene pista aérea e incluso aterrizó un avión que era de la Lufthansa con el nombre de Tenerife. A pesar de eso, pues estos ingenieros alemanes sí advirtieron de que no era aconsejable hacer este aeropuerto en la zona de los rodeos. El aeropuerto se llama Tenerife Norte y siempre le llamamos el aeropuerto de los rodeos. Los rodeos es el lugar donde se encuentra el dicho campo, ¿no? Entonces digo que este aeropuerto ha tenido mucho tráfico mucho antes de la supuesta X, que para mí no digo que estos ingenieros alemanes de la Lufthansa sí aconsejaron que no se hiciera ahí, querían hacerlo en el llano de Granadilla, la zona del sur de la isla de Tenerife, pero después hubo una llamada que rápidamente se tenía que hacer aquí porque venía este avión, era lo más cerca a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y se allanó el campo y este avión pues sin ningún problema tomó tierra. Lo de las nubes, son nubes bajas, mucha gente dice niebla, pero son nubes bajas que ocasionaban en aquel momento la dificultad de aproximación. También hubieron muchas locuras porque querían hacerlo en Llanucanca, el aeropuerto estaba confirmado que se iba a hacer ahí. Se hizo también en la cuesta, en la zona de Ofra, creo que fue el primer accidente aéreo que hubo aquí, fue una avioneta que tuvo un fallo, que cayó, y también en el puerto de la Cruz, también tomaron tierra los aviones. Pero en el tema del aeropuerto, yo para mí el tema de la X lo descarto totalmente, que no hubo nada en absoluto con ese supuesto misterio. Son 583 las personas que murieron ese día. Yo siempre he escuchado que cuando ese día en el impacto. En el impacto. Después murieron en el hospital. Exactamente. Siempre cuentan que cuando las personas mueren en esas circunstancias, es decir, en shock, que son de una forma inesperada, pues la energía o algo así se queda en ese lugar. ¿Tú crees que ha pasado lo mismo aquí? Sí, mira, antes le preguntabas a Domingo
creo que fue alguien que sí creía en el destino. Sí, Es complicado, porque yo no creo que el destino de 583 personas tenían que morir aquí. Lo que sí creo, no sé por qué razón, es que tenía que pasar, porque hay circunstancias en que tenía que ese accidente producirse aquí en Tenerife por todas las razones. ¿Entiendes? El retraso de ese avión, el que pusieran una bomba en Gran Canaria, en una de las floristerías en el aeropuerto de Gando, y que algún gracioso llamó por segunda vez que iba a haber otra, no se confirmó, pero esa otra llamada que hubo, esa segunda llamada hizo que estos dos aviones, los Boeing 747, vinieran al aeropuerto de Tenerife Norte. Por esa segunda llamada que quizás pudo ser un bromista, ¿entiendes? Pero ya fue una razón, porque prolongara más el impacto del avión, más próximo a que sucediera todo el tema. Después también que el de la KLM en el último minuto le diera por repostar y impidiendo la salida del Panam. Pues hubieron muchas circunstancias ahí, justo cuando estaban, otra de las acciones que te decía, justo cuando se encontraba el Panam, el KLM del Panam a 700 metros, también que era el número 7, cogiendo la calle después, entró esa nube baja que impidió que se viera uno con el otro, el corte de comunicación con radio. Ahí hubieron una mano que quería que eso pasara aquí. ¿Estás de acuerdo, Juanca, con ello? Sí, sí, porque, hombre, una mano, sí, yo lo entiendo, es decir, algo tendemos la mano. Algo hay ahí que nos llevó a eso, ¿no? Lo que hablas, yo lo llamo impregnación, es decir, ahí puede haber algo de impregnación del hecho. Por eso se relaciona, y sí quiero encauzarlo por ahí, el tema de ese avistamiento de la niña que se dice que se ve, y que tengo especial interés en escuchar un testimonio además para saber si esa niña realmente está definida o no, o hablamos de una luz simplemente, ¿no? Bueno, pues pónganos en antecedentes, porque nosotros estamos como... Se habla que en los márgenes del acuartelamiento de los rodeos, concretamente en la garita más alejada, que es la garita sur, bueno, pues los militares que montan guardia ahí, o que la han montado, afirman haber sido testigos de cómo una aparente niña, algunos testimonios que hemos recogido hablan de que no tienen extremidades o no llegan a alcanzar a ver esas extremidades, pues se acerca, una niña de corta edad, 7, 8 años, 6, 7 años, la situamos ahí, se acerca o pasa en torno al militar que esté de guardia. Por eso digo que tengo especial interés en escuchar testimonios como eso, porque 8 años, 6, 7 años, la situamos ahí, se acerca o pasa en torno al militar que esté de guardia. Por eso digo que tengo especial interés en escuchar testimonios como eso, porque esta tarde aquí en la mesa tenemos uno. Exactamente, porque tenemos con nosotros a Carlos Martín Reme. Cuéntanos, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, en un destacamento que está en Las Raíces, cercano al aeropuerto, justamente, como bien habías dicho, en la garita sur, en la zona más alejada de lo que es el destacamento, una zona donde solían tirar pues todo lo que son taquillas, todo lo que no servía, ¿no? Entonces había una garita allí en la cual no querían hacer guardias. Yo en el año 90, que fue cuando hice el servicio militar, estuve 2 meses, el primer mes que fui allí, pues nada, oí esa historia, ¿no? Me sonó un poco aquí. Se comentaba entre los militares normalmente allí. Y muy frecuente. Era una cosa que al principio me lo tomé un poquito, bueno, como que en cuestión de asustarnos y tal, ¿no? Éramos los novatos y claro, siempre... Pensabas que era una novatada. Efectivamente, pero no. El segundo mes que estuvimos allí, pues yo estaba de cabo de guardia, repartía la guardia, dejé a uno de los compañeros en esa garita y llegó él antes que nosotros al puesto de guardia, blanco, o sea, pero blanco como las cartas, y efectivamente que había visto una niña. Y bueno, hombre, esto que es un cuento para que no quieras hacer la guardia. No. Aquel chico no hizo una guardia más allí. De hecho, pues se estuvo mirando y tal, y la garita esa estuvo cerrada un tiempo. Porque nadie quería montar guardia ahí. No, que va acá. No era el primero, muchos más compañeros la vieron. Veían, como comentabas, no veían lo que es la silueta, no veían la niña, veían una figura blanca, ¿no? Eso, una niña como de 7, 8 años, pero algo blanco, azulado. Como una energía. Efectivamente. Y lo que más me sorprendió es que la oían llorar. Yo pensé, digo, será entre tanto las taquillas, el ruido de aquella chatarra que había allí, pero no, efectivamente, la oyen llorar, sobre todo la oyen.
La escuchan llorar. Jesús, tú me comentabas el otro día que hay muchos testimonios a este respecto, ¿verdad? Perdona, que hay muchos testimonios a este... Sí, y no solo desde Carlos, ahí también tenemos un par de soldados más que la han visto. El problema que tienen ellos, gusta hablarlo directamente a cámara porque tienen esa duda de siempre, una cosa que nunca he entendido, ¿por qué se burla la gente cuando alguien ve algo? ¿Entiendes? Como el caso del fenómeno OVNI en los pilotos de aviación. Le dice al piloto que usted ha confundido un objeto identificado con la luna. Entonces, si dicen que el piloto confunde eso, ¿con qué seguridad me subo yo a un avión cuando un piloto con todas sus horas de vuelo confunde un astro con un objeto no identificado? Entonces siempre se burlan de ello. Recientemente, hace un par de días, tuve una pequeña charla con miembros de seguridad del aeropuerto, de los guardias de seguridad, en que ellos, muchos, se niegan a hacer en cierto determinado lugar del aeropuerto la vigilancia porque oyen cosas raras e incluso tienen que poner el aparato de radio a todo volumen para no escuchar los ruidos, cosas que se mueven, y lo pasan bastante mal. Digo, esto fue cosa hace 2 o 3 días que ya estuve hablando con ellos. Y los vecinos, a los alrededor, gente del mismo aeropuerto, recuerdan también, incluso de seguridad, que ven entre la bruma por la noche sombras entre las luces de borde de pista, como caminando a alguien, van a ver quién era, ¿entiendes? Que estas personas que estén ahí, pues sí, no físicamente, pero quizás pues estén reflejados en ese lugar, creo mucho en ello, en todo ese lugar. Sería interesante un día con Juan hacer alguna psicofonía ahí que nunca se ha hecho, para ver si se puede captar alguna sonido, algún grito de alguien o algo así. No sé, Reme, pero tras tantos años con ese aeropuerto cerrado, la verdad es que uno se queda de piedra escuchando estas cosas, porque también es difícil pensar que no hay nada allí después de que tantas personas hayan muerto en esas circunstancias. Ha sido un hecho muy grave, Juanca, que ha marcado a Tenerife, que marcó a Canarias y que marcó la historia de la aviación comercial en todo el mundo. Hay un antes y un después, y es lo que hemos intentado analizar esta tarde. Y una enseñanza, que yo creo que es con lo que nos deberíamos de quedar. Con la enseñanza de que de todo, o casi todo, podemos aprender, los técnicos en su campo, los pilotos, los miembros de una tripulación, incluso el pasaje también en la parte que le toca aprende a comportarse, y el pueblo de Tenerife, que antes lo comentaban, y creo que con Valencia tuvimos un ejemplo que fue solidario, que se portó, yo creo que mejor imposible, ¿no? Juanca, darte las gracias, por estar un martes más con todos nosotros y por trasladarnos a hace 30 años a lo que ocurrió en el aeropuerto de... Yo no estaba, yo era chiquitito, ya, 4 añitos. No sabes mucho del tema. Gracias, Jesús, gracias, Carlos. Solamente matizarte que el tema del número, me la matada 36 sumado 16, 617, también coincide el número 100. Uy. Pues nada, no nos olvidaremos de eso, se nos quedará grabado en la cabeza ese número 7 que marcó una fecha que hoy cumple exactamente 30 años. Gracias, Miguel, gracias, Mateo. A ustedes los veré el próximo jueves en la mesa de hombres. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por prestarnos su atención un día más. Hoy un programa completamente diferente, un programa especial, pues dedicado pues a ese 30 aniversario de lo que ocurría hace 30 años, como bien les digo, en el aeropuerto de Los Rodeos. Exacto, Reme, nosotros dos no queríamos pasar esta fecha sin hacer un homenaje a todas aquellas personas, por una parte que murieron, por otra parte que vivieron y ayudaron en ese accidente. En definitiva, intentar hacer justicia a una fecha que se la merecía. Ustedes nos han respondido muy bien porque están ahí sentados viéndonos, y para nosotros es un placer hacer este programa diariamente. Reme, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Sean felices.